el segundo finalista de esta liga mexicana, de estos mata-mata, los Pumas de la UNAM. Vamos a darle, papá. ¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso el análisis del Pumas Pachuca que se jugó hoy en el estadio de los universitarios, ¿no? El Olímpico Universitario, si no normal, el partido que se jugó hoy por estas semifinales de vuelta, Pumas Pachuca, que justamente venía el Pachuca con una ventaja de un gol y los Pumas metieron el gol necesario y terminaron pasando obviamente por la ventaja, si quieres ponerla deportiva, de haber quedado primeros en la liguilla o en la liga o en la tabla en general de esta clausura. Entonces, por esa razón, los Pumas pasaron a la final, que se va a disputar justamente contra el Cruz Azul. Pero bueno, ya eso se hablará en su momento. Vamos a ver el análisis de partido en bomba. Vamos un poco, como decir, siempre digo en mis canales, que te suscribas, que me dejes tu like. Si te gusta este video, te lo agradeceré un montón. Y como siempre digo, mi análisis hasta cierto punto se divide en tres partes. Vamos a hablar un poco de lo que sucedió en el anterior partido para refrescar un poco la memoria, el análisis de este y al final el uno por uno. Bueno, vamos a darle. El primer partido yo creo que fue un total dominio del Pachuca. Fue un partido donde el Pachuca fue superior a los Pumas durante casi 60 minutos. Creo que los Pumas pocas veces pasaron más de tres cuartos de cancha, incluso la mitad de la cancha, de su cancha, para ir a la cancha del Pachuca. Yo creo que la verdad es que la victoria del Pachuca por un gol era merecida por parte de los Tuzos en el primer partido de ida. Bueno, en el segundo partido de vuelta yo creo que fue viceversa. Igual que en el Pachuca fue superior como local, en este caso los Pumas fueron superiores al Pachuca por completo de locales. Yo creo que este empate, si lo vemos desde los 180 minutos, para mí es justo el 1-1 y termina pasando los Pumas por hacer mejor temporada o mejor liga que el Pachuca. Entonces, ¿qué más te puedo decir de este partido? Siento que los dos equipos en sus partidos, el Pachuca de ida y el Pumas de vuelta, fueron totalmente superiores a su rival. Generaron muchas jugadas peligrosas, llegaron mucho al área, tuvieron jugadas claras. Y la verdad es que, como te digo, el empate en los 180 minutos es justo. Terminó ganando o pasando los Pumas por esa ventaja que se da si quedas primero, pero en sí no lo veo mal. La verdad es que no siento que el Pachuca haya hecho el mérito suficiente para pasar, porque fue totalmente superior en la ida, pero fue muy inferior en la vuelta. Y viceversa de los Pumas, fue totalmente inferior en la ida y fue muy superior en la vuelta, como repito. Entonces, yo creo que está bien el marcador, el global como está. Y bueno, termina pasando, como dije, el Pumas por esta ventaja deportiva, por haber hecho una mejor temporada que el Pachuca. Y yo creo que es un mérito que está bien, que está correcto el hacer mejor temporada, el esforzarse más, el quedar primero. Para mí lo veo bien. Bueno, vamos con el análisis del partido. Vamos a empezar. La verdad es que los primeros 20 minutos del partido fueron un dominio total de los Pumas, pero total, donde generó jugadas muy claras, más que nada el jugador Morales, el paraguayo, si no ando mal, paraguayo uruguayo, siempre me confundo ahí, pero el jugador Morales tuvo un palo al minuto 11, tuvo otra jugada a través de un desborde de ángulo que la termina errando muy mal, pasa encima del travesaño. En esos 20 minutos para mí podía haber caído el primer gol de los Pumas, porque además de esas jugadas claras tuvo jugadas muy peligrosas, jugadas muy claves, la verdad. Y luego de eso, de esos 20 minutos donde fue completamente dominante los Pumas, donde fue completamente superior, hubo unos 10 minutos del 20 al 30 donde el Pachuca tuvo la tenencia, tuvo la pelota, pero fue una tenencia insípida, no generaba peligro. Y en general, la verdad es que no le generó tanto peligro a Keylor Navas, pero bueno, no generó peligro, no puso a Keylor a trabajar, ni mucho menos a los defensas. Tenía la posesión, la movía de un lado para otro en esos 10 minutos, pero sin generar nada. Simplemente quería respirar a través de la pelota, ¿no? Quería sentirse un poco libres a través de ese dominio que tenía en los Pumas, de los que lo habían cerrado casi en su área. Entonces, en esos 10 minutos el Pachuca tuvo la pelota, pero no hizo muchas cosas. Luego, después del 30 hasta el final del primer tiempo, otra vez los Pumas recuperaron la pelota. Y en esos
15 minutos siento que el jugador Angulo, el lateral que juega como carrilero más que nada por la banda izquierda, tuvo pasadas muy buenas, desbordes muy buenos que casi dejaban mano a mano a uno que otro jugador, muy buenos centros, pero que no se pudieron aprovechar al 100% o no se terminaron muy bien. La verdad es que los primeros 20 minutos fueron más de Morales y los otros 15 minutos más de Angulo, si lo quieres poner de esa forma. La verdad es que el primer tiempo termina con un Pumas siendo superior, con un Pumas que, si te soy sincero, se merecía el gol hasta ese momento, porque había sido más que el Pachuca. El Pachuca no había, creo que ni siquiera pateado al área de los Pumas y ni siquiera había complicado a Keylor Navas. Entonces empieza el segundo tiempo, un segundo tiempo, y ya empieza con un Pumas otra vez, yendo a buscar el gol. ¿Y cómo baja el gol? A través de un muy buen tiro libre ejecutado por Carrillo. ¿Cómo cae el gol? A través de una falta que le hacen casi en medio, como en medio, y ponete que aquí está el punto penal, poco fuera del área, ahí en medio, literalmente como si fuera un penal a fácil 20 metros, no 20 y algo metros. Y termina ejecutando el tiro libre, la termina clavando en el palo y adentro, literalmente. Yo creo, porque se ve la reacción del arquero del Pachuca, yo creo que para mí el arquero pensó que se iba, por la dirección que tomaba, por cómo se estaba abriendo la pelota. Para mí, pensó el arquero que se iba a ir, que se iba a abrir demasiado y se iba a ir al lado del palo, que lo calculó tan mal que pega palo y adentro, literalmente. Y el Pumas termina patando justamente para mí un pate que se merecía, termina metiendo el primer gol del partido. Y yo te digo que desde el minuto 60 hasta el 70, si te soy sincero, eh, tuvo un cierto dominio también los Pumas. Un poco de la tenencia, un poco del dominio, pero luego de ahí siento que el Pachuca a través de huevo, de gana, más que de fútbol, de táctica, fue a través más de gana, de huevo, de echarle para adelante, ¿sabes? De ir a buscar el gol, de ir a buscar la victoria, ¿no? El deseo de ganar. A través de eso tuvo la posesión, tuvo la tenencia. ¿Generó peligro? No lo creo. Porque para mí siento que desde el 70 hasta el final del segundo tiempo, siento que el Pachuca tuvo la posesión, pero tiraba mucho centro insípido, centro sin peligro, que la sacaba muy fácil el Pachuca. Los Pumas, mejor dicho, sin generar peligro. Idrisi, que la verdad no tuvo un gran partido, no desbordaba mucho. Kennedy tampoco tuvo un excelente partido. Y se dedicaron a tirar centros, centros que la verdad eran centros desde 50 metros, metían el centro y eran muy fáciles de predecir, de despejar. Y la verdad sentía que los Pumas no estaban sufriendo, que aunque el Pachuca echara el sentimiento, no hacía sufrir a los Pumas. Hasta que desde el minuto 90 al 96 otra cosa pasó. No sé si el chip del Pachuca cambió y dijo a la mierda y se fue con todo. Y tuvo para mí tres jugadas claras. Una de un centro que termina errando, que siendo ando mal, déjeme ver, Valencia, creo que es Valencia, termina errando Valencia, que la cabecea y la termina cabeceando mal y pasa cerca del primer palo. Luego hubo otra de Salomón Rondón que viene la pelota la baja como la baja casi en el punto penal. Y la controla con la derecha y mete no, la controla con la zurda y mete el derechazo y la manda encima del travesaño. Luego de eso tuvo un córner el Pachuca que sale muy mal Keylor Navas y a través de una medio tijera que quería creo que meter Valencia, la termina errando mal sin arquero. Literalmente en esos 6 minutos creo que el Pachuca tuvo las tres jugadas más claras de que había tenido, literal. Incluso te digan más claras que las que tuvo en la ida. La verdad es que los últimos 6 minutos del Pachuca fueron 6 minutos de garra, fueron 6 minutos de ir por el empate o morir en el intento, literalmente. Y en esos 6 minutos los Pumas sufrieron demasiado, sufrieron y mucho. Pero bueno, termina el partido y yo siento, como dije, justo vencedor los Pumas, porque aunque fueron 6 minutos totales del Pachuca, no se pueden cubrir con 70 minutos, donde fueron dominio total de los Pumas y donde también generó jugadas claras, donde fue totalmente más peligroso y donde, si hablamos de los 90 minutos en sí, de la vuelta, siento que el Pachuca jamás complicó a Keylor Navas, solo en esos 6 minutos extras.
Entonces, para mí es justo vencedor los Pumas, justo es finalista de esta liguilla, de esta liga mexicana. Entonces, felicidades a los Pumas que están otra vez en otra final y a ver si ganan. Esperemos que ganen los Pumas. Más que nada por mi padre, ¿no? Decir que mi padre es hincha, es aficionado a los Pumas. Entonces espero que ganen. La verdad me gustaría que ganen los Pumas. Pero bueno, vamos un poco al uno por uno, ¿no? Por parte de los Pumas, empezamos con los Pumas y terminamos con el Pachuca. Se me está yendo, no puse esto. Por parte de los Pumas estuvo Navas, que la verdad no tuvo tantas complicaciones. Las más complicadas las tuvo en los últimos 6 minutos, donde en la primera, la de Valencia que cabecea no pasa mucho. En la segunda de Kennedy, la verdad es que era muy difícil porque Kennedy, no de Kennedy, sino Salomón Rondón, que se la termina clavando muy arriba del travesaño. Y la tercera, si le metían gol, para mí era muy error de Navas porque sale muy mal del arco. En la línea de tres, Duarte, Silva y López, la verdad es que yo creo que estuvieron bien. Sufrieron los últimos 6 minutos, pero en sí en los 90 minutos sufrieron bien. Angulo, que para mí en el primer tiempo tuvo esos 35, desde el 30 al 45, muy buenos minutos, donde cada rato que quería pasar, le pasaba al lateral Sánchez. Cada rato que Angulo quería desbordar la banda lo hacía con facilidad y generó centros muy buenos. Vite, el número 45 o el 5 estuvo bien. O Antuna, creo que fue el más flojo en sí. Carrillo también estuvo bien. Carrillo, el panameño, no, si no ando mal. O es Carrasquilla el panameño. Es que tienen un nombre tan idéntico, pero jugaron muy bien los dos. Juninho, que estuvo bien. Morales, que para mí en esos primeros 20 minutos fue el mejor de los Pumas, ¿no? Yo creo que en general Angulo y Morales fueron los mejores en esta vuelta en sí. Por parte del Pachuca estuvo Moreno en el arco, que siento que el gol pensó que se iba y se lo comió un poco. En la línea de 4 estuvo Sánchez, Valarga, Varedo y García, que sufrieron, la verdad, sufrieron mucho. La verdad sufrieron mucho. Por parte del doble 5, Montiel y Rivera estuvieron bien. En la línea de ataque, Kennedy, que estuvo bien. Guzmán, más o menos. Y Idrissi, que creo que fue el más flojo del partido. Y Valencia, que también tuvo una que otra, pero bueno, no mucho más, la verdad. La verdad. Espero que les haya gustado este video. No mucho más. No mucho más. No mucho más. Espero que les haya gustado. Que dejen su like, su suscribite. Se los agradecería un montón. Y nos vemos para un próximo video. Sé que fue un análisis muy rápido, muy sencillo, muy fácil. Pero bueno, entiéndame. Estoy ya muerto, literalmente. Nos vemos en un próximo video. En este caso va a ser el análisis del partido entre el Pumas y Cruz Azul. No, la final. Y no mucho más. Chao. Y suscríbanse, guacho. Suscríbanse, paisa, compa. Adiós.